denominador sería m. Entonces, igual que en el caso anterior. Ahora, veamos. Tenemos multiplicación de potencias de igual exponente, por lo tanto lo que hacemos es multiplicar las bases y va a ser una potencia con el exponente, ¿cierto? Que se conserva, el mismo exponente 1 partido por m. Seguimos. Esto ahora aplicando la misma propiedad mediante la cual transformamos esas dos raíces en potencias, vamos a también esa potencia que está aquí, base, exponente, transformarla a raíz. Como quedaría entonces, el índice de la raíz sería el denominador de este exponente, que es m, y el numerador sería el exponente de la cantidad subradical, como lo habíamos demostrado. Y por definición de potencia, esto elevado a 1 es la misma base. Hemos demostrado entonces de que esta raíz es igual a esa raíz. Partimos por el lado izquierdo y llegamos al lado derecho. Vamos bien. ¿Qué más? A ver. Algunas raíces, unas consecuencias de estas propiedades. Bueno, y también a partir de la definición de potencia, de raíz, perdón. Una raíz de el índice que sea de 0 será siempre 0, ¿ya? O sea, ¿a cuánto debemos? ¿Qué número elevado a m da 0? Esto sabemos que es 0. Una raíz de índice m también de 1. ¿Qué número elevado a m da 1? Sabemos que es el 1 también. ¿Qué otro caso de directo tenemos? Ya cambiemos la letra si da lo mismo. En caso que nos encontremos con una raíz real, ¿cierto? Que de esto. Tenemos que, por la propiedad que demostramos, esto es a elevado a x partido x, ¿verdad? Por la propiedad que demostramos hace poquito. Esto es igual a elevado a x partido x, si lo transformamos a potencia. Y x partido x es 1, o sea quedaría a elevado a 1, lo que es, por definición de potencia, igual a. ¿Ya? Una consecuencia de lo que habíamos demostrado. ¿Qué más tenemos? Que algo parecido. Igualmente podemos encontrar una raíz como esta, una raíz real, pero aparece de esta forma. Es también lo mismo, porque lo que va a ocurrir aquí es que tenemos a elevado a 1 partido x, ¿verdad? Esto que está aquí, dentro del paréntesis, y a la vez está elevado a x, por lo tanto vamos a tener potencia de una potencia, es decir, a elevado a 1 partido x elevado a x a la vez. Eso va a ser potencia de una potencia igual a elevado a x partido x, o sea, a elevado a 1, que es igualmente a. Creo que con eso y otras consecuencias obvias que van a ir apareciendo. Vamos a ver más adelante entonces algunas aplicaciones de estas propiedades. Vamos inmediatamente a partir de la definición de potencia a hablar ahora también de otra definición que es la definición de logaritmo. Tenemos una potencia como esa y a partir de esto entonces vamos a llegar a la definición de logaritmo. Y uso el sí y solo sí porque a partir de la potencia si podemos llegar al logaritmo, también a partir del logaritmo podemos llegar a la potencia. El logaritmo, lo que estamos buscando en el logaritmo es el exponente de la potencia, ¿ya? Y la notación del logaritmo tiene esto para referirse ¿cierto? Al logaritmo, tiene una base y que va a ser igual a la base de la potencia y es igual al exponente, es decir, es igual a c. Y el argumento anti-logaritmo es el a. El argumento, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos en el logaritmo es el exponente de la potencia. ¿Y qué buscábamos antes en la raíz? Buscábamos la base de la potencia. O sea, que también, a partir de eso mismo que tenemos, podemos hablar también entonces de la definición de raíz, ¿cierto? Esta expresión la podemos dejar como raíz. Entonces, a partir de una potencia podemos llegar a un logaritmo o a una raíz. A partir de la raíz a un logaritmo o a una potencia. O a partir del logaritmo podemos llegar a una potencia o a una raíz, ¿ya? Vamos entonces a ver los logaritmos
y algunas propiedades que podemos ver que se cumplen y que las vamos a demostrar también. Primero comentar de que en los logaritmos tenemos un par de notaciones especiales, que cuando tenemos el logaritmo en base 10 de algo, ¿ya? Eso se anota como logaritmo en base 10 de A, se anota como logaritmo en base A. Entonces cuando no aparece la base del logaritmo, obviamos que estamos hablando de un logaritmo en base 10. También podríamos encontrarnos con un logaritmo en base E, que es el número doble, ¿cierto? Un número irracional, y tenemos una base A. A esto le vamos a llamar logaritmo natural de A. Entonces cuando estemos hablando de un logaritmo natural, significa que la base de este logaritmo es un E. ¿Ya? Son algunas notaciones especiales. Bueno, y a partir también de esta definición vamos a darnos cuenta de que hay algunos logaritmos que no tienen lugar, están indeterminados, ya que estamos hablando de una base, ¿cierto? Y lo que estamos buscando es el exponente. Pensemos, por ejemplo, en un logaritmo, si que pudiera ser de base, alguna base, a ver, logaritmo en base 2 de 0, por pensar algo. ¿Qué número, el 2 elevado a qué número? Porque lo que estamos buscando es un exponente. 2 elevado a qué número da 0, no lo encontramos, entonces esto se queda indeterminado. No podemos calcular el logaritmo en base 2 de 0. Lo mismo, si es que tenemos un logaritmo en base 2 y tenemos una cantidad aquí como digamos el menos 8. El 2 elevado a cuánto da menos 8. Pero sabemos que una potencia corresponde a una base que es un factor que se multiplica, que se repite. No importa cuántas veces repitamos este factor, estemos multiplicando el 2 las veces que sea, jamás esto va a dar una cantidad menor que 0. ¿Ya? Entonces no podemos pensar en un logaritmo con base positiva y que el argumento sea negativo. ¿Ya? No hay exponente para ello, no hay resultado para este logaritmo. Pues ahí también tenemos algunas restricciones que más adelante en funciones logarítmicas vamos a ver con más detención. Vamos entonces a las propiedades del logaritmo. Tenemos suma de logaritmos de igual base, restas de logaritmos de igual base también. Tenemos la propiedad del cambio de base en logaritmo. También vamos a ver cuando en un logaritmo, en el argumento del logaritmo tenemos una potencia, el exponente de esa potencia, ¿cierto? La variancia de que la podemos quitar de ahí, poner como factor del logaritmo afuera del logaritmo. Eso lo podemos demostrar, ya que tenemos la definición del logaritmo. Voy a partir entonces por la propiedad suma de logaritmos de igual base. Si tenemos un logaritmo en base b de x más un logaritmo en base b de y, lo podemos dejar como logaritmo en la misma base, una suma de logaritmos de igual base, y dentro del argumento se multiplican entonces los argumentos de acá. El producto de ellos queda como el argumento del logaritmo final, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer? Puedo utilizar una variable auxiliar que voy a llamar u y le voy a llamar logaritmo a u, ¿cierto? Es igual al logaritmo en base b de x, el logaritmo que tenemos acá. Y aquí voy a llamar v, le voy a dar el valor v al logaritmo en base b de y. Estamos diciendo solamente que este logaritmo debe tener algún valor y ese valor es u en este caso y ese valor es v en este caso. No estamos dando valores específicos, podemos hacerlo entonces. Por definición de potencia, perdón, por definición de logaritmo, este logaritmo lo puedo transformar a una potencia. El exponente es u y la base es b. Y es igual a x. Aquí la base es b y el exponente es v. Y eso es igual a y. Entonces siempre la base del logaritmo es la base de la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. Lo que me voy a fijar aquí es que tenemos el producto dentro del argumento, ¿cierto? Que es x por y. Vamos a partir por eso. X por y, que es lo que está ahí, debería ser igual a x vale igual a b elevado a u, multiplicado, en vez de y voy a poner b elevado a v. Entonces tengo una multiplicación de logaritmos de igual base, lo que puede quedar así. X por y es igual a b elevado a u más v. Se suman los exponentes. Multiplicación de potencias de igual exponente. Y ahora, por definición de logaritmo,
transformamos esto a un logaritmo. Esta potencia de logaritmo tiene base b. En el argumento quedaría x por y. ¿Y qué es lo que es el resultado del logaritmo? El exponente de la potencia, o sea, u más v. Finalmente, ¿qué tenemos? Que el logaritmo en base b de x por y, que es lo que tenemos acá, es igual a u más b. ¿Pero qué es lo que era u? Logaritmo en base b de x. ¿Y qué es lo que era v? Logaritmo en base b de y. Y queda entonces demostrada esta propiedad de la suma de logaritmos de igual base. ¿Qué ocurrirá en la resta de logaritmos de igual base? Bueno, prácticamente lo mismo. Me van a disculpar que lo hagas así, a ver, que podríamos resumirlo mucho, pero voy a hacerlo de nuevo de forma, quizá a lo mejor no deteniéndome tanto, pero es prácticamente lo mismo, solamente que ahora tenemos una resta de logaritmos de igual base y lo que vamos a detener aquí es una división de los argumentos. Esa es la propiedad. Entonces, nuevamente digo que u es igual al logaritmo en base b de x y que v es el logaritmo en base b de y y los transformo a potencia. Aquí daría eso y aquí daría eso. ¿Verdad? Tenemos eso y eso. Ahora lo que tengo es la división entre ellos. Y el valor de la división es el mismo valor que la fracción, ¿cierto? El valor de una fracción es el cociente entre el numerador y denominador. X dividido y. Y esto es lo mismo que b elevado a u, ¿cierto? Dividido, o partido en este caso ya. ¿Dividido qué? b elevado a v. Por propiedad de potencias tenemos que es una división de potencias de igual base. Se conserva la base, se restan los exponentes. Sería u menos v. ¿Ya? Esto lo puedo pasar ya a logaritmo, donde la base es b, el argumento es x partido y, que es lo que estábamos buscando, y su resultado es u menos b. ¿Y qué es lo que era u menos b? Logaritmo en base b. U es logaritmo en base b de x. Y v es logaritmo en base b de y. Entonces ya tenemos demostrada la suma y resta de logaritmos de igual base. Vamos a ver ahora entonces la propiedad de cambio de base. Y también la propiedad donde tenemos un argumento que es una potencia y ese exponente que lo podemos mover de ahí. ¿Ya? Eso va entonces en la siguiente parte.